Buenos días, compañeras y compañeros. Si os parece, vamos empezando con la primera mesa del día. Espero que hayáis dormido bien, todas y todos. Que estéis con ganas, porque tenemos una jornada larga, intensa, interesante. La mesa que tendrá lugar ahora es la segunda mesa de esta escuela y se titula Usos del tiempo, movilidad, género y jornada escolar. Como sabéis, ayer estuvimos hablando sobre la jornada laboral y ahora vamos a hablar sobre la otra faceta, ¿no? Seguramente que ocupa nuestro día, con esa combinación, ¿no?, de conquistar el tiempo. Pues conquistar la jornada laboral es conquistar el tiempo, pero conquistar el tiempo también es conquistar el tiempo reproductivo, el tiempo de cuidados, el tiempo de ocio, etcétera. Es decir, la forma de ordenar el tiempo determina el modelo social establecido. Y los usos del tiempo, pues, como sabéis, hacen referencia a la distribución de las actividades de la vida cotidiana, las cuales se determinan por el trabajo remunerado, los cuidados, el descanso, el ocio, la militancia, etcétera. Pero esta distribución no es casual, no es aleatoria, sino que muchas veces pues está atravesada por muchos factores. Por la clase, el género, el modelo de movilidad, las jornadas de las infancias, etcétera. Entonces nos preguntábamos, ¿cómo segrega por género esta distribución del tiempo y qué políticas del tiempo pueden fomentar una igualdad real? ¿Cómo se distribuye el tiempo en el transporte público, por variables sociales? ¿Cómo cuestionamos la construcción capitalista, androcéntrica y patriarcal de los espacios? Bueno, toda una serie de preguntas a las que intentaremos dar respuesta en esta mesa. Y para ello, pues tenemos un plantel magnífico. A mi derecha tengo a Alicia Rius. Ella es doctora en Humanidades y en Perspectiva Feminista, profesora de Tendencias Sociales en la UNED y forma parte del Instituto de Mujeres y Cooperación. Y es miembro de Entre Pueblos y militante de Izquierda Unida Alacant. También contamos con la profesora Sandra Obiol, que es doctora en Sociología y profesora en esta disciplina en la Universidad de Valencia. Sus principales líneas de investigación pues están relacionadas con los procesos de desigualdad, las políticas familiares, destacando la jornada escolar. Y fue coordinadora del Centro Ovidi Montllor y regidora de Guanyar-Alcoi. Y me permitirá decirlo también, la directora de mi tesis doctoral. Y a mi izquierda, para acabar, tengo a Samuel Romero, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la UPM. Es director de proyectos en una entidad social para la inclusión de personas con síndrome de Down y ha sido consejero en Madrid Calle 30 en el Gobierno de Ahora Madrid. Y está especializado en temas vinculados a la movilidad. Y sin más, pues si queréis en el orden de presentación, podéis ir interviniendo. ¿Te animas a empezar, Alicia? Vale. Bueno, buenos días a todas y a todos, encantada de saludaros. La verdad es que es un gusto estar aquí, es la segunda vez que participo en una formación a Lloves y veo que está nutrida la cosa, así que nada, me alegro, espero que disfrutéis de las jornadas. Bueno, el desafío de la mesa en realidad, como ha comentado Vicente, es reflexionar sobre sobre todos los obstáculos que estamos teniendo para repartir más equitativamente el tiempo entre mujeres y jóvenes, mujeres y hombres, no solo en el ámbito laboral, sino también en nuestra vida, ¿no? Leí esta mañana, y os lo quiero compartir, un estudio que dice que el principal obstáculo ahora mismo, os lo leo porque es de un grupo de investigación de una economista que es catedrática en la Universidad de Harvard. Ella se llama Claudia Goldin y ha señalado una realidad, dice, que muchos no ven, que más allá del precio de la vivienda, la precariedad laboral y el cambio cultural, lo que impide a muchas parejas jóvenes ser padres es que algo sucede o no sucede dentro de las casas, que es la corresponsabilidad. Bueno, ellos se centran en que uno de los obstáculos para el reparto del tiempo es que todavía no existe corresponsabilidad real entre mujeres y hombres, y esto es bien cierto. De hecho, yo creo, bueno, ahora lo comentará Sandra, la compañera, que es socióloga también, pero digamos que me gustaría partir de un esquema básico de lo que es el reparto del tiempo y qué puede favorecerlo. Digamos que dentro del diamante, lo que se conoce como el diamante de los cuidados, hay 4 factores básicos. Por una parte está el Estado, que es el que tiene que garantizar y proveer los recursos necesarios para que las personas conciliemos nuestras vidas a través de centros de día para personas mayores, de centros para personas con diversidad funcional, de escuelas públicas de calidad, de servicios de cuidados de todo tipo. O sea, el Estado es el garante, y esto lo dice la Constitución,
de remover los obstáculos que impiden la plena participación de las personas en igualdad. Y luego están las empresas, que no es un factor menor. De hecho, la conquista de las 8 horas, la conquista sindical de las 8 horas de trabajo, cuando antes eran 12 y 14, fue una conquista enorme hace más de un siglo, pero está claro que ahora se muestra insuficiente, porque trabajar 8 horas de nuestra vida útil es muchísimo tiempo, y además en jornadas partidas. Ayer, no sé si sabéis que hubo una sentencia que reconoció que el tiempo que se dedica a comer, si no implica desconexión, o sea, si tú no puedes no coger el teléfono, no atender a llamadas y no tal, se va a contabilizar a partir de ahora como tiempo de trabajo, y esto es otra conquista. Pero está claro que en el ámbito de las empresas hay mucho que avanzar todavía. O sea, las empresas no son sensibles a los temas de género, no son sensibles a las diversidades. Hay una discriminación enorme en familias que tienen hijos e hijas que implican más cuidados porque tienen diversidad funcional por múltiples factores. Y luego España es un país altamente envejecido, o sea que los cuidados, cuando hablamos de cuidados, no solo estamos hablando de cambiar pañales, que digamos que es uno de los cuidados más satisfactorios porque eso evoluciona hacia la autonomía. España es un país envejecido y muchas de las personas, además de cuidar a menores, tenemos que cuidar a mayores. Entonces, bueno, las empresas tienen, digamos, que flexibilizar los horarios, que esto era otra parte de la pregunta, ¿no? Como qué propuestas se nos ocurren, pero dentro del diamante estaría Estado, empresas, personas que negociamos con, o sea, familias, que dentro de las familias son empresas también. O sea, esto hay que desmitificar el mito de que es un mito liberal, de que dentro de las familias hay cooperación y fuera hay competitividad. La familia es donde más se violan los derechos humanos. Y las familias es donde se dan los principales ámbitos de negociación por los recursos básicos, que son tiempo, el dinero que gestiona la familia, etcétera, ¿no? Y aquí todavía hay un desafío enorme. O sea, cuando hablamos de conquistar el tiempo, hay una parte, y lo dice este estudio que mencionaba antes de Harvard, hay una parte enorme que es que todavía, mientras las mujeres nos hemos incorporado masivamente al mercado de trabajo a partir de los años 70 en este país y en general, los hombres no se han incorporado a los cuidados de igual manera. Y luego está otro ámbito que a mí, o sea, últimamente es mi ámbito de estudio y es el que más me interesa potenciar, que es la comunidad. El tejido comunitario en España está prácticamente desmembrado. O sea, antes las asociaciones vecinales eran unos factores fundamentales en los barrios para cuidar, para delegar, para reflexionar, etcétera. El tejido se ha desmembrado, y esto a lo mejor lo vamos a tocar luego, o sea, con el tema del urbanismo feminista y cómo se pueden favorecer, ¿no?, unas ciudades más cuidadoras, que es a través de crear espacios comunitarios en los barrios. O sea, la comunidad es otro agente fundamental. Y, por ejemplo, en el COVID se demostró que países como Argentina, que todavía tienen ese tejido vivo, o sea, que existe lo comunitario, que existen los barrios, que existen lo que se llaman ollas comunes, ¿no?, que se empezaron a poner en marcha en determinadas crisis, donde hay un tejido comunitario, hay más corresponsabilidad de cuidados. Entonces, dentro de este diamante hay múltiples factores. Luego nos vamos a meter con el tema de la jornada continua de los coles y si conviene o no y a quiénes conviene, pero y en todo esto no quería dejar de decir, dentro de este diamante de cuidados, y como la charla va dirigida a quien va dirigida, que en todo esto hay sesgos también. Es decir, no cuida igual una persona que pertenece a una clase social al precariado, o como dice Ángeles Durán, al cuidatoriado. Las personas más pobres del mundo no cuidan igual, no acceden igual a los cuidados que las personas que, como decía esta famosa ministra Ana Mato, que su momento más feliz del día era cuando veía cómo vestían a sus hijos. O sea, os podéis imaginar cómo cuida esta persona. O sea, esa imagen no se me olvidará nunca, porque es decir, o sea, ¿os acordáis, no? Es que era una cosa. El momento en el que más disfruto de mis hijos es cuando veo cómo les visten. O sea, imaginaos cómo es la vida de cuidados de esta persona. Y luego no accede por igual las personas que están racializadas, las personas que tienen diversidades, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dentro de este marco, creo que sí que me interesaba, como introducción, dejar claro que hay desafíos en 4 ámbitos, ¿no?, que son los de los ejes del diamante. Y sin más, yo creo que seguimos reflexionando. Sí, buen día. Yo también estoy muy contenta de que me hayáis invitado. No sé si
yo participé ya en una jornada de formación, ¿no? Pero de País Valencia, de todos de País Valencia, ¿verdad? Así que estoy muy contenta de estar aquí, muy contenta también de escuchar a Alicia, que muchas de las cosas de las que íbamos a hablar, ¿no? De las que yo quería introducir, ya las ha introducido Alicia por mí, pero creo que sí que en esta primera intervención, supongo que tendremos más, ¿no? Para ir acotando, sí que me gustaría como dejar tres ideas o tres conceptos básicos que creo que es importante cuando hablamos de tiempos, cuando hablamos de trabajo remunerado, trabajo voluntario, trabajo de cuidados, ¿no? Que estábamos hablando muchas veces cuando nos referimos al trabajo, generalmente porque el conocimiento de sentido común nos lleva allí, siempre pensamos en el trabajo remunerado y es como el centro, pero realmente el centro de nuestras vidas es el trabajo de cuidados que sostiene nuestras vidas y que hace posible también que nos dediquemos al trabajo remunerado, que nos dediquemos a la política, que eso también es un melón que deberíamos de abrir en algún momento, de cómo gestionamos los tiempos y cómo los tiempos en activismo y en política también están claramente sesgados por género y por clase social. Estas cuatro ideas que os quería decir. La primera de ellas es esta desigualdad, ¿no? Y esta disputa por los tiempos, que creo que llamáis así a la jornada, que Alicia ya hacía mención, ¿no? Y estamos hablando del reparto de los tiempos, que creo que es importante, que hay una desigualdad flagrante, ¿no? No dedicamos nuestros tiempos igual, pero también una disponibilidad de los tiempos, ¿no? Y una capacidad de decidir sobre esos tiempos. ¿A qué dedicamos tiempo? ¿Cómo podemos decir? ¿Quién decide sobre nuestros tiempos? ¿O si decidimos nosotros? Ya sabemos. En general sabemos que tenemos una agencia muy limitada, ¿no? Pero dentro de esa agencia, ¿quién renuncia a sus tiempos por los tiempos de otras o de otros? Y el contenido de sus tiempos, ¿no? Porque muchos tiempos, claro, y eso está relacionado con lo que quería acabar, ¿no? Con las políticas. Si nosotros tenemos una política de movilidad nefasta que hace que perdamos horas esperando los trenes, ese tiempo muerto, ¿no? Que creo que tú también lo has comentado, ese tiempo muerto es tiempo que nosotros perdemos, que no decidimos por él y que debemos intentar, deberíamos de intentar impugnar esta cuestión, ¿no? Por tanto, esa desigualdad en diferentes dimensiones del tiempo creo que es fundamental y es una desigualdad que se da por género, sexo, obviamente, que se da por origen, que se da por clase, ¿no? Que se da también, creo que es muy importante, por qué momento de tu ciclo vital y familiar estás, ¿no? No es lo mismo, Alicia lo comentaba, no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, no es lo mismo no poderlos tener por falta de tiempo, ¿no? Que es una de las, en la encuesta de fecundidad, hay una gran parte de mujeres que dicen que hubieran tenido más hijos que los que tienen y las razones son económicas y también por conciliación, ¿no? Que faltan elementos, ellas ven que no tendrán elementos para poderlos cuidar. Hay una desigualdad tremenda por el lugar donde vives, si es urbano o es rural, y también por las políticas de ese lugar, ¿no? Si nuestras políticas, nuestros gobiernos han apostado por una determinada gestión o priorizar otras temáticas que no la gestión de los tiempos de las personas, ¿no? Claro, si ponen menos médicos tendremos que esperarnos más en la sala de espera, ¿no? Si no tenemos... yo entrevisté hace mucho a unas mujeres que vivían en pueblos muy apartados de Castellón y para ir al hospital tenían que coger, solo había un autobús a las 9 de la mañana y otro a las 9 de la noche para volver, ¿no? Es decir, esas decisiones políticas afectan a nuestros tiempos y a nuestras capacidades de decidir. Luego, otra idea principal que también creo que tendremos que tener en cuenta cuando implementemos o pensemos políticas para cambiar esto es el concepto de estándar, ¿no? La construcción o las ideas que nosotros tenemos sobre cómo han de ser esos tiempos y cómo han de ser los contenidos de esos tiempos. Por ejemplo, no cuidamos igual, ¿no? Cada vez más, cómo cuidamos cambia, ¿no? Mi madre no cuida como yo cuido o como yo creo que tengo que cuidar, ¿no? La idea de trabajo, ¿no? y de profesión no es igual con el paso de los tiempos. Se ha ido haciendo mucho más compleja, se ha ido haciendo mucho más demandante, ¿no? Hay estudios en Estados Unidos que
que cuentan el tiempo que padres y madres pasan con sus hijos, entendiendo que con la mejora de la tecnología, ¿no? Que se pasa mucho tiempo cada vez más en las escuelas o en servicios educativos, los padres y las madres pasarán menos tiempo con ellos. No, madres y padres pasan muchísimo tiempo con ellos. Ha ido aumentando el tiempo. ¿Por qué? Porque piensas que has de jugar con ellos. No lo estoy juzgando, es que hace 30 años los padres no pensaban tanto que tenían que jugar con los niños como nosotros ahora, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante el estándar. ¿Cómo pensamos que tenemos que hacer con nuestro tiempo? ¿Cómo pensamos que somos buenas académicas? ¿Sois buenos activistas, no? Es decir, ¿cómo ese estándar de cómo entendemos qué es la actividad? Si queréis, luego podemos hablar más. Vicent me cortará, ¿no? Porque me estoy enrollando. ¿Cómo pensamos esto? ¿Cómo pensamos? Hay un artículo muy interesante que leí hace poco, no sé, estaba en inglés, ahora no sé dónde. ¿Cómo pensamos, por ejemplo, con la belleza? ¿No? Ella era una periodista que explicaba qué hacía antes de ir a una cita en Tinder, ¿no? Bueno, están mis hijas, no sé, ahora sí les tendré que explicar qué es Tinder. Pero claro, ¿ella qué hacía? Ella se iba a depilar y se iba a comprar ropa interior, ¿no? Y se iba a comprar, se iba a la peluquería. ¿Y él qué hacía? Bueno, él se levantaba, pensaba si vaqueros o no, y se duchaba y se iba, ¿no? Es decir, que esos estándares de qué se espera de nosotros y de nosotras, según nuestro género, nuestra clase, cambia mucho el uso del tiempo que hacemos. Por tanto, tercera idea. Es un conflicto, es la idea de conflicto, ¿no? Es la idea de disputa y es la idea de qué capacidades tenemos nosotros según nuestra posición en el mundo de poder disputar eso, de poder no sé si ir en contra de eso, pero sí de quién puede demandar más tiempo de los otros, ¿no? ¿Quién puede demandar? ¿Quién puede reclamar tiempo? ¿Quién puede decir, necesito tiempo para mí, necesito ir a correr? ¿Sabéis que uno de los servicios básicos de políticas del tiempo son los permisos igualitarios e intransferibles? Y hace poco una académica, una economista feminista, Llibertat González, hizo un estudio sobre cómo habían utilizado los hombres este permiso nuevo, ¿no? Pues hubo un repunte durante el Mundial, ¿no? Es decir, los hombres, bueno, pues vamos a hacer coincidir mi permiso con el Mundial, ¿no? A ver si, por tanto, ¿quién puede hacer eso? ¿No? Claramente está dibujada esa capacidad por la posición que ocupas en eso, ¿no? Y quién tiene tiempo propio y quién es Hay un libro fantástico que se llama Servir a los ricos, que hace una etnografía de las criadas de familias muy, muy ricas, en las que hay siempre como una disputa constante sobre el tiempo, ¿no? Las familias piden que estén siempre allí, las mujeres, ¿no? Que vivan allí, que no hagan otra cosa que servirles a ellos, ¿no? Porque entienden que es una necesidad que tienen. Yo creo que eso es también muy importante que deberíamos de pensar. Tenía una cuarta, pero creo que me estoy enrollando mucho, dejo hablar y luego... Dilo. Bueno, y acabo. Y la cuarta, que creo que es lo fundamental, que creo que deberíamos de hablar ahora de eso, ¿no? Supongo que habrá debate, es cómo resignificamos eso políticamente, ¿no? Y cómo eso se convierte, creo que hay dos patas fundamentales cuando intentamos resignificar e impugnar este reparto, como decía Alicia, y estos estándares, ¿no? Una es cómo hacemos discurso, ¿no? Cómo generamos discurso para impugnar esto, un discurso que quizás tenga que tenga que ir... o que a veces es conflictivo con las estrategias que nosotros podemos hacer en política activa, en política cotidiana. Yo estoy pensando más en términos de política municipal, pero hay otros compañeros que han estado en otros ámbitos de política, ¿no? ¿Cómo debemos siempre impugnar y generar en la ciudadanía y en nuestro entorno, y más allá de nuestro entorno, porque nuestro entorno a lo mejor también está muy politizado, ¿no? Más allá de nuestro entorno, razones y argumentos para resignificar
cómo entendemos los tiempos, cómo entendemos las políticas y cómo entendemos nuestro bienestar. Y por otro lado, y eso sí que lo dejo, solo lo enuncio, ¿no? ¿Qué políticas, como decía bien Alicia, qué políticas de corresponsabilidad hacemos? ¿Qué políticas de transformación hacemos? Y cómo esas políticas han de ir mucho más allá que una simple, no simple, es muy difícil hacer políticas de igualdad, pero que a veces nos centramos en un sector muy determinado y las políticas interaccionan en la vida de las personas. Hay una única persona, un único cuerpo en el que todas estas demandas recaen y las políticas caen también sobre ellas y hay algunas muy contradictorias entre sí. Y ya está, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Y yo llevo durante un tiempo justo hablando del tiempo. Creo que habéis dado en el clavo cuando me comentaban sobre que iba a versar todas las jornadas. Dije, qué oportunidad tan buena y qué buen foco habéis puesto. Y además en esa conquista, ¿no? Vivimos en un momento de transición, sobre todo de transición ecológica y social. Eso no significa que tengamos que ir a un futuro mejor, pero que sí que está la posibilidad de un futuro mejor. Entonces, creo que ahí tenemos muchísimo que ganar porque en la forma en la que vislumbramos nosotros el futuro es infinitamente mejor de la que se nos puede presentar. Entonces, ahí tenemos que poner unos esfuerzos enormes en intentar hacer llegar de la forma más alegre, optimista y positiva posible, que es que el futuro que nosotros diseñamos es 1000 veces mejor que el que nos plantean. Y en esa conquista del tiempo, en la redistribución del tiempo, es más que evidente. Creo que a todos ojos, si centrásemos el debate exclusivamente de qué prefieres, trabajar más o trabajar menos, igual hay algún desnortado que dice que prefiere trabajar más, pero creo que la inmensa mayoría preferiríamos tener muchísimo más tiempo. Y es que en el sistema que vivimos, el sistema capitalista, lo que se basa es constantemente en la extracción de los elementos que sostienen la vida, además, la mayoría de ellos finitos. En el marco más ecologista hablamos de todos los recursos naturales y energéticos, y en el marco más personal y social es el tiempo. Es decir, esa extracción del tiempo que en la tradición más marxista se atribuía, ¿no?, a la plusvalía que genera pues nuestro tiempo excedente de trabajo, han sabido extrapolarla al resto de los planos sociales. Y estamos constantemente comprando tiempo. Compramos tiempo para poder desplazarnos, compramos tiempo de comida rápida porque no somos capaces de cuidarnos nuestra propia alimentación, compramos tiempo para ir de forma rápida al centro comercial y arrasar con lo que pillemos. Estamos constantemente en una compra continua de tiempo que nos conduce a la debacle actual, a la debacle del consumo desmesurado, a la debacle de la destrucción de los ecosistemas y a la debacle de la destrucción realmente del propio sistema capitalista que se está engullendo a sí mismo en sus propios principios. Entonces, en esa dimensión esencial que en nuestra vida constituye el tiempo, es que está totalmente secuestrado a estas lógicas del capital. Y lo tenemos en todos los planos. Y lo pensamos día a día en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y nuestro dinero es mayoritariamente en comprar más tiempo. Es decir, intentar tener esos huequecitos de tiempo libre para poder disfrutarlos. Que Marx hablaba en algunos, sobre todo en algunos de los manuscritos cuando escribía El Capital, hablaba del tiempo libre como elemento diferenciador de clase, ¿no? Y en la capacidad de disponer de ese tiempo libre como realmente lo que podía cambiar. Y es que estamos construyendo las ciudades, que es de lo que venía a comentaros mal, como suma de individualidades. O sea, ya no se plantea la ciudad como ese todo, como ese colectivo, que estaba en la tradición más arraigada de lo rural, en el contexto rural, aún sí que trabaja mucho más en la perspectiva más colectiva, pero la ciudad se ha ido constituyendo como suma de individualidades. Y es que al final la forma de movernos y el urbanismo, la forma en la que diseñamos nuestras ciudades está íntimamente ligada en cómo disponemos de nuestro tiempo. Y aquí hay varios conceptos que el sistema capitalista, yo os quería comentar, que son un poco más técnicos, pero que entienden a la perfección. Entonces, de la misma forma que ellos lo entienden a la perfección, tenemos que ser capaces de interiorizarlo para ver cómo podemos revertir estas cuestiones. Una de ellas es la constante de Marchetti. La constante de Marchetti la formuló un matemático justo cuando se estaba dando el pleno desarrollismo de las ciudades. Y lo que dice es que en todas las etapas de la historia se ha empleado el mismo tiempo en desplazarnos. En desplazarnos bajo la lógica del trabajo, de la lógica de las relaciones sociales, que es media hora de ida y media hora de vuelta.
Estaba sociológicamente demostrado que esa constante es aceptada por la inmensa mayoría. Es decir, tengo media hora para acudir a mi puesto de trabajo, es razonable, lo voy a asumir. ¿Qué pasaba? Pues que en la antigua Roma las ciudades tenían un radio medio para poder moverte en media hora andando. Cuando se empezaron a desarrollar incluso los primeros coches de caballo, pues tenían un radio un poco mayor para poder desplazarte en ese coche de caballos andando. Siempre se iba poniendo el punto en qué medio de transporte estaba disponible o el sistema económico del momento, el sistema social del momento podría introducir en la ciudad. ¿Qué pasó en pleno desarrollismo? Que las ciudades necesitaban crecer de forma masiva por el éxodo rural a la mayoría de las ciudades del Estado. ¿Y en base a qué constante se basaron? La constante de Marchetti, de esa media hora, pero ya en coche. ¿Qué efecto producía? Pues la inmensa mayoría de nuestros barrios periféricos de las ciudades, en las que siempre se lanzaba la misma promesa: en media hora en coche podrás llegar a tu puesto de trabajo al centro de la ciudad. Repito, solo teniendo en cuenta esta medida productivista, nunca los tiempos de cuidado ni demás. Eso siempre quedaban relegados a un segundo plano en el ya te apañarás, en esta distribución del tiempo. Y esa media hora que ha ido pasando ahora, pues que el sistema capitalista en su implantación en las ciudades es que vio que ahí tenía la mayor capacidad de crecer. O sea, no hay mayor foco de consumo actual y de crecimiento ilimitado del consumo que en las propias ciudades. ¿Y qué pretendió? Ostras, si en vez de ir creciendo los barrios pegaditos al barrio que ya está fuera, yo me lo llevo aún bastante más lejos, pero con autovías más grandes, puedo ir más rápido y en media hora también llego al centro. Y entonces es cuando empezaron a crearse todos los nuevos ensanches, todos los nuevos PAUs que en la mayoría de las ciudades existen, y con barrios totalmente nuevos de estas avenidas gigantes, totalmente desconexos del resto de necesidades sociales, con la premisa de que en media hora tú te subías a tu coche y llegabas al centro. Y así es como se diseñaron nuestras ciudades, introduciéndote una derivada más en esta extracción de tu propia plusvalía en la disposición de tu tiempo, en la movilidad. Porque todo lo que ejercemos alrededor, a nuestro alrededor, necesita moverse. Cada vez que compramos algo, ese producto ha sufrido un movimiento. Cada vez que nosotros tenemos que ir a cualquier lado, nos estamos moviendo, y el capitalismo supo entender que ahí tenía una gran ventaja. Necesito extraer rentabilidad de la gente que se mueve. A pie, no es solo que no generemos rentabilidad al sistema capitalista, es que al revés, estamos contribuyendo cuando nos movemos en pie, cuando nos movemos a bicicleta, cuando nos movemos incluso en transporte público, estamos contribuyendo a una ciudad más saludable. Cuando introducimos conceptos como la proximidad, la accesibilidad de los recursos básicos para sostener la vida, los cuidados, la compra, en los colegios, estamos contribuyendo a una ciudad más saludable. Y desde el punto de vista puramente económico, ¿qué creéis que contribuye más al Producto Interior Bruto? ¿Una ciudad saludable o una enferma? Una ciudad enferma contribuye más al Producto Interior Bruto, y es el indicador que medimos para medir el éxito de las ciudades y el éxito de los países. Es decir, el propio mecanismo para medir cómo estamos diseñando nuestro país y nuestras ciudades nos está dirigiendo a nuestra propia autoextinción. Por eso, cuando planteamos nuestro futuro alejado de esos indicadores, somos capaces de diseñar ciudades infinitamente mejores que las que nos están diseñando. ¿Qué calle o qué forma de moveros os gustaría tener en vuestra ciudad, en vuestro pueblo? ¿Bajar a la calle y tener una amplia acera, zonas verdes, zonas comunes, poder caminar o moverte en bicicleta al trabajo, tener un punto de transporte público cercano y accesible? ¿O tener una calle en la que no, pero es que yo aparco en la puerta de mi casa? ¿Qué calle querríais para vuestro futuro? Creo que la inmensa mayoría elegiríais la primera. Y creo que ahí fuera, si preguntásemos, la inmensa mayoría elegiríamos la primera. Lo que pasa es que esto choca de bruces con los intereses capitalistas, porque el Producto Interior Bruto se vería muy dañado si nos empezamos a mover y a distribuir nuestras ciudades de otra manera. Y esta constante de Marchetti, que no la voy a dejar todavía, liga perfectamente con una paradoja que no sé si habéis escuchado, que se llama la paradoja de Braes. Pues Braes fue un matemático e ingeniero alemán que también en los mismos años más o menos, este fue en el año 68, dijo que la ampliación de carreteras, él lo centraba en la ampliación de las vías, lo que producía eran más tráfico. ¿Por qué? Porque la decisión de por dónde quiero moverme yo es una decisión individual, no es una decisión colectiva. Es el primer punto. Es decir, vosotros tenéis que ir desde vuestra casa a vuestro puesto de trabajo, a vuestro centro de estudios, y os dicen que han abierto una autopista nueva, fantástica. ¿Por dónde vais a ir? Por la autopista nueva. Es que voy a llegar rapidísimo, pero lo piensas tú y lo piensa todo el mundo que vive en ese contexto tuyo, con lo cual la autopista se acaba colapsando. ¿Vale?
Pero esto, ¿cómo lo utilizó el sistema capitalista? Es decir, madre mía, además aquí nuestro Estado lo tenemos totalmente integrado. Esto que bien ata con nuestras lógicas y con la forma en la que la propia transición se construyó. Las constructoras. Voy a inundar los espacios de carreteras. Y cuando se haya colapsado, ¿qué voy a hacer? Una nueva. ¿Para qué? Para que en media hora la gente se pueda mudar a 40 kilómetros del centro de la ciudad, de su puesto de trabajo, o de su centro de estudios, y pueda coger su coche, contribuyendo así a este consumo capitalista, para poder llegar. Y se volverá a colapsar. Porque nos echan del centro de las ciudades, por toda la turistificación que ya conocemos, y nos llevan allí. Es decir, juegan con nuestro tiempo de desplazamiento sabiendo que somos capaces de aceptar esa media hora para imponernos sus lógicas. Y por eso la reducción de la jornada laboral es tan sumamente importante, porque en el contexto de la crisis ecológica que vivimos, en el contexto de las necesidades de decrecimiento de la esfera material de la economía, no nos va a quedar otra que distribuir nuestro tiempo de otra forma. Y distribuir nuestro tiempo de otra forma, que siempre hablamos de la sostenibilidad, van íntimamente ligados. Cuidar requiere tiempo. Cuidar bien, sobre todo, requiere tiempo. Movernos bien no es que tenga que requerir más de ese tiempo, de esa media hora, pero movernos bien requiere de muchísimo tiempo de planificación de nuestras ciudades, abandonando estas lógicas. Comprar en lo local, consumir productos de proximidad, requiere tiempo. Y es tiempo que tenemos que sacar de lo productivo. Es evidente. Es tiempo de reivindicar esa plusvalía que llevan siglos atribuyéndose el capital, reclamarla para construir vidas mejores. Y aquí es donde tenemos el verdadero desafío, en ser capaces de trasladar cómo este futuro que somos capaces de imaginar, creo que es infinitamente mejor que el que se vislumbra. Porque el que se vislumbra en plena crisis ecológica y de una necesidad de decrecer en cuanto consumimos y cuánto gastamos energéticamente y a nivel material, nos queda una alternativa un tanto fea si va a depender de las lógicas del capital la distribución de esos recursos. Si va a depender hasta la disposición de agua de estas lógicas que actualmente sufrimos. Y el tiempo juega un papel fundamental en ellas. También el tiempo, pensad que está totalmente precarizado. Y como lo comentabas antes, en este diseño de las ciudades, ¿qué estaban teniendo en cuenta? Y lo estaba comentando todo el rato, el tiempo que tardas en moverte al trabajo. Y queda totalmente ignorada la movilidad que se llama no pendular, la movilidad multinodal, que es la que la inmensa mayoría de mujeres realizáis. Esa movilidad multinodal lo que lleva es a pensar una estrategia diaria de cómo voy a hacer para llevar a mis hijos al colegio, después tener a mi centro de trabajo, entre medias ir a cuidar a mi padre porque necesita no sé qué, ir a la compra y después ya a ver si tengo suerte y puedo llegar a casa. Si miráis la inmensa mayoría de los hogares en nuestro estado, el coche, cuando hay solo uno, lo usa el hombre. Y el transporte público, la movilidad peatonal, la ejercen las mujeres. Y cuando se diseñan ciudades, se ignora por completo ese tipo de movilidad. Solo se piensa en la movilidad productiva. Lo que se mide es, vale, aquí voy a tener 100.000 personas viviendo que se van a desplazar a estos entornos donde están mayoritariamente sus trabajos y se tendrán que desplazar en sus coches. Ignoran el resto. Cuando se dan cuenta que el resto es un problema, entonces empiezan a pensar cómo podemos modificar esto con transporte público. Cuando se diseña incluso dónde se puede deslocalizar una empresa, lo primero que piensa es, me voy a ir a un sitio con facilidad de acceso en coche porque tengo esta autovía, tengo esta circunvalación. Esa plusvalía que nos está extrayendo la empresa de necesidad de comprarnos un coche para ir a nuestro puesto de trabajo repercute en beneficio puro del capital. Porque si se deciden deslocalizarse es porque ese terreno sea más barato o porque tendrán mejores conexiones si es una cuestión de logística, pero nos la están atribuyendo a nosotros y a nosotras. Repensar el tiempo e imaginar esas ciudades en torno a la disposición de nuestro tiempo de una forma muchísimo más positiva a lo que tenemos ahora, creo que es un verdadero reto, pero creo que es un verdadero reto tan positivo porque tenemos todas las de ganar en el relato. Impondrán otros marcos, pero el relato, si somos capaces de dibujar realmente el futuro que queremos de nuestro tiempo y nuestras ciudades, tenemos muchísimo conquistado. Nada, muchas gracias por invitarme. Mira, si quieres lanzo un guante y claro. si queréis lo cogéis o no. A mí una cosa que me obsesiona bastante con respecto al reparto de los tiempos y que ya justo lo has ido apuntando tú es
es también quién se encarga de la carga mental de la organización de ese tiempo, ¿no? Porque muchas veces vemos que en las encuestas de usos del tiempo, poco a poco se van acercando esas diferencias de género que siguen existiendo y que seguimos sin eliminarlas del todo, pero hay como una dificultad, yo creo, de esos datos macro, de aprender quién no, en las familias, pero incluso podías tirar el argumento a los centros de trabajo, quién lleva esa carga mental de lo que hay o que no hay que hacer en casa. Y yo creo que eso lo podemos ver todas en los roles de género de nuestras familias o de nuestros hogares, de qué personas son las que se encargan de la planificación, y en un momento de tanta efervescencia neoliberal, de estrés, de ansiedad, o sea, la factura que pasa, eso, ¿no? Ser la persona que se encarga de planificarlo todo, como venías apuntando tú, y qué impacto tiene eso, ¿no? Y yo creo que eso va en la línea de lo que comentabas tú de la familia como espacio de conflicto y demás. Y no sé, líneas o cosas que podáis apuntar ahí, porque creo que es un elemento que se ha empezado a venir señalando últimamente, pero que es difícil de transformar y de cambiar, porque al final las violencias y las desigualdades que se producen en las familias son tan orgánicas muchas veces, tan difíciles de abordar, incluso muchas veces son de cosas que ni nos planteamos, ¿no? Porque yo a veces lo veo con respecto a mis padres, que me cuesta mucho cambiar los roles que tengo con respecto a mis padres, porque están tan establecidos y son tan orgánicos que son muy difíciles de superar. No sé, por lanzar un guante, y si lo quieres coger o ir en otra línea. Sí, no, me parece muy estimulante, porque de hecho uno de los principales obstáculos que encuentran las mujeres para su bienestar, o sea, no solo para conciliar y para hacer, digamos, posible el tiempo de cuidados, de trabajo remunerado, de trabajo para sí y tal, es la carga mental. O sea, la carga mental es un ejercicio doble, invisible, con el que muchas mujeres conviven cotidianamente. Y esto me ha interesado mucho vuestra intervención, Samuel y Sandra, porque estamos todo el rato hablando de cómo podemos construir un relato que seduzca, un relato que erotice, un relato frente al capitalismo que nos está vendiendo todo el rato la idea de felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, basado en esta idea de felicidad, es muy difícil convencer a alguien de que cuidar es algo satisfactorio, porque cuidar implica esa carga mental y también implica muchísimo trabajo que no termina nunca. O sea, es el trabajo realmente que no termina nunca. De todos los trabajos, el que cuando limpias el polvo vuelve a aparecer, el que cuando tienes aseada a una persona se vuelve a ensuciar, el que cuando llevas infinitamente al colegio a una criatura la tienes que volver a recoger, o a un centro de día, ese es el trabajo que nunca termina. Entonces yo creo que disputar el relato no es solo hacer un relato bonito, es hacer un relato realista. Es decir, todas las personas hemos recibido cuidados durante nuestra vida y todas las personas tenemos que devolverlos. No digo esto, o sea, no quiero decir con esto que tengamos la obligación de cuidar a nuestra familia, porque hay que romper también ese modelo familiarista de que tenemos obligación de cuidar a personas que a lo mejor nos han maltratado. No, pero alguien nos ha cuidado. Es decir, y si nos ha cuidado el Estado, porque hemos estado en un centro de atención a menores, tenemos que devolver con trabajo al Estado ese cuidado. Sé que no es un relato que erotice, tampoco erotiza el decrecimiento, pero es una realidad a la que nos enfrentamos. Entonces yo creo que la economía feminista ha aportado una visión, digamos, muy realista de lo que son, y de hecho después de la pandemia tuvimos una oportunidad enorme de ganar ese relato. ¿Qué trabajos eran realmente esenciales en la vida? ¿Qué se pudo parar y qué no? Porque antes de eso era no se puede parar la bolsa, las empresas no se pueden parar, no se pueden parar los transportes, se paró todo, menos los trabajos de cuidados. Y ahí además ganamos otro relato paralelamente, que es que las personas que habían ejercido esos trabajos de manera remunerada, porque la mayoría de este trabajo es gratuito, y lo realizan las mujeres dentro de las familias por explotación familiar. Las pocas personas que realizaban este trabajo de manera profesional, que son las trabajadoras, las empleadas domésticas, consiguieron en nuestro país, en España, una remuneración, un salario por haber suspendido lo cual fue una conquista también, ¿eh? O sea, hemos tenido varias en ese sentido. Pero desde la economía feminista, ¿qué análisis se hace de los trabajos realmente esenciales y los que no? Por una parte, se dice que desde las luchas obreras y las luchas sindicales se ha invisibilizado una parte fundamental del trabajo en los países, que es el trabajo de cuidados. Y este trabajo no es marginal, lo dicen todos los análisis del mundo, desde la ONU, que analiza las cuentas satélite, que son todo el trabajo que no pasa por el mercado, o sea, que no es visible, que no se reconoce, hasta los estudios de empleo de tiempo de Ángeles Durán en nuestro país y de otras sociólogas, que dicen
que 2/3 partes del trabajo que se realiza en los países desarrollados, en los que no están tan industrializados, es mayor todavía, 2/3 es trabajo no remunerado, es trabajo de cuidados, es trabajo invisible. Entonces, frente a esta cantidad ingente de trabajo que supone el trabajo de cuidados, la economía debería de girar su punto de vista. Por una parte, debería de reconocer derechos a las personas que lo ejercen, porque las mujeres que toda la vida se han considerado no activas, o sea, las mujeres que han cuidado de sus familias y se han dedicado al empleo doméstico, han generado, por una parte, plusvalía a la empresa, llevando trabajadores aseados, educados y limpios a sus puestos de trabajo, que no crecen, como dicen en la economía feminista, y me encanta el símil, como champiñones. O sea, ese champiñón se ha regado, ese champiñón se ha plantado. Por una parte, reconocer el trabajo que hacen estas personas y remunerarlo. Por otra parte, visibilizarlo, porque el Producto Interior Bruto de los países se mide por los bienes y servicios que se intercambian en el mercado a cambio de dinero, pero no se reconoce el trabajo de bienes y servicios que no se intercambian, y esto debería de empezar a reflejarse. No sé a través de qué cuentas, o sea, en la ONU nos ofrecieron las cuentas satélite, no está mal, pues a través de las cuentas satélite que se refleje cómo mejora el Producto Interior Bruto, pero no solo de los estados, que se ahorran mucho dinero de bienes y servicios, porque mientras lo hagas tú en tu casa no tengo que poner un servicio de cuidados infantil, no tengo que poner un centro de día, etcétera, sino también que favorece el ahorro familiar. Es decir, tenemos que empezar a reconocer esta deuda de cuidados que tenemos con quienes nos han cuidado gratuitamente, que además, paradójicamente, son las pobres del mundo. Son las personas que no reciben pensión, o sea que el 80% de las pensiones no contributivas las reciben mujeres no contributivas, que ya tiene un nombre suficientemente perverso, porque esas personas han contribuido al ahorro familiar, han contribuido a que nosotras hayamos podido estudiar en las universidades, etcétera. Y luego, de las pensiones contributivas, que en este país implican que tienes que cotizar como mínimo 15 años, las pensiones más pobres las cobran las mujeres. ¿Por qué? Porque ha habido una brecha en su vida laboral en la que se han tenido que dedicar a reducir jornada o a estar ausentes. Entonces, aparte de la carga mental, que es una elaboración que me encanta, pero me parece, si me lo permites, burguesa, estamos ante otro desafío, que es el empobrecimiento de las mujeres. O sea, realmente cuando hacemos un análisis marxista de la realidad, un análisis material de la realidad, hay todavía un desafío básico que cubrir, que son las necesidades materiales de las personas. Y cuando hablo de las personas, hablo especialmente de las personas vulnerables, como marxista. Y esas personas vulnerables, el 80% de las personas más pobres en el mundo somos mujeres. Entonces, hay que resolver el empobrecimiento de las mujeres. Hay que mejorar sistemas económicos que hagan fluir el ahorro que los estados tienen a costa del trabajo invisible y no remunerado de las mujeres a través de mejores pensiones, a través de salarios. En otros países mucho más desarrollados, las mujeres en sus épocas ausentes del mercado laboral cobran un salario. Y aquí también hemos conseguido que se mejore cuando reduces por cuidado de hijos, cotizas al 100%. O sea, es decir, eso han sido pequeñas conquistas que hemos ido haciendo a través de ponernos las gafas del análisis feminista. Digo que me parece burgués lo de la carga mental porque en realidad es verdad, pero es como elitizar mucho el discurso. Cuando hablas a alguien de la carga mental, tiene que tener ya una base de análisis muy fuerte, porque de hecho en la mayoría de las parejas que yo conozco se sigue negando que la diferencia de cuidados existe, sobre todo en parejas progresistas. O sea, nosotros cuidamos por igual. Cuando voy a dar charlas a institutos, todo el mundo ha tenido un padre corresponsable que era el que cocinaba. Esto suena, ¿no? O sea, es que la negación, y ahora mismo en un momento en el que nos enfrentamos con el discurso de la extrema derecha, que lo que está diciendo es: vosotras os habéis pasado de pedir, ahora empezar a pedir menos, porque eso es, y ojo, de la extrema derecha y de algunos movimientos de izquierdas. El GKS está en esas. El GKS está en decir, como el movimiento leninista, como los marxistas prehistóricos, está en decir: si las mujeres reivindicáis lo vuestro, vais a dividir el movimiento obrero. Entonces, ahora mismo las feministas tenemos un desafío doble y triple, que es, por una parte, en nuestros partidos políticos, hacer ver que sin feminismo no va a haber avance, igual que sin ecologismo. Lo siento, es que no, estamos ante un colapso social.
Y como decías, estamos ante un cambio de sistemas, estamos otra vez ante un reajuste. Y tenemos que aprovechar las grietas que el sistema deja, porque el capitalismo tiene una manera concreta de organizarse, pero deja grietas siempre. Y esas grietas las tenemos que aprovechar. Y una de esas grietas fundamentales es la desigualdad que sigue habiendo entre mujeres y hombres. Si negamos eso como izquierda, estamos perdidas. De verdad lo digo. Y va a volver a pasar lo que pasó en los años 70, que va a haber un movimiento feminista autónomo descontento con los partidos de izquierdas que diga, si no podemos con vosotros, pues lo haremos sin vosotros, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos esa necesidad de disputar el relato, que no es fácil, que no es cómodo y que no podemos vender, como está vendiendo el capitalismo, bombones envenenados. O sea, una cosa muy bonita, un envoltorio muy bonito que por dentro está vacío y envenena. O sea, el discurso frente a este colapso o este reajuste tiene que ser realista. Tiene que ser que los cuidados son obligatorios, que las personas para vivir necesitamos trabajar menos, que la felicidad eterna no existe, que pasamos muchos momentos de desencanto y de crisis en nuestra vida y que los estándares tienen que empezar a cambiar. Los estándares de belleza, los estándares de cuidados, porque aquí también, o sea, el capitalismo es como la masa, también se cuela por las grietas y va haciendo, a medida que el feminismo avanza en sus discursos, nos dan una contrapartida. Por ejemplo, cuando habíamos conquistado que la maternidad es libre y que la sexualidad no implica maternidad, o sea, es decir, que tú puedes tener una pareja y querer no ser madre, y estás en tu derecho y no pasa nada, que has decidido, bueno, pues entonces vienen con que si eres madre, tienes que volver a un tipo de maternidad y a un tipo de crianza que es que ni a nuestras abuelas les gustaba. O sea, la lactancia materna no es ningún regalo. Es un sacrificio, que lo quieres hacer perfecto, pero que no nos vengan con que tienes que estar 2 años con la criatura colgada a la teta. Es que eso no es verdad. Y ese discurso también se ha ganado por parte de la izquierda, de la progresía, etc. Entonces hay que empezar a cuestionar todos esos estándares que en el fondo sutilmente están invitándonos a las mujeres a que cumplamos nuestro rol tradicional. Lo que no nos cuentan es la cara B de ese rol, que es que luego vamos a ser las pobres del mundo. Que la posición, como decía Amartya Sen, de los conflictos no es la misma cuando una persona genera ingresos en una familia. Es decir, yo no tengo la misma posición si con mi pareja trabajamos las dos que si no. Entonces, Amartya Sen tenía un ejemplo muy bonito que es el de los conflictos cooperativos. Es decir, ni la fantasía de que fuera del mercado todo es competitividad y dentro todo es paz y armonía y aquí no hay conflictos, sino que él hablaba de conflictos cooperativos, que es los que se tienen que dar en el seno de parejas que somos compañeros, ¿no? O sea, no solo están basados en la idea del amor romántico, sino en el compañerismo y en el trabajo mutuo, ¿no? Y estos conflictos cooperativos nos tienen que llevar a negociar constantemente, a perderle el miedo a la negociación dentro de las familias y a negociar coherentemente que todos esos trabajos que no se terminan nunca tenemos que empezar a gestionarlos de una manera más eficaz y, por supuesto, unidos en la lucha de presionar a las empresas de que tienen que hacer horarios más racionales y más flexibles. No me voy a enrollar porque, o sea, en todo esto también estamos ante una crisis demográfica, que no es que me importe demasiado. A mí que se extienda el ser humano no es una cosa que me traiga loca. Es más bien cómo vamos a reajustar la riqueza en el mundo mientras estemos todas, cómo vamos a repartir la riqueza, los bienes, los servicios y tal. Pero en el tema del problema demográfico que estamos teniendo, aparte de todas las políticas que favorezcan la corresponsabilidad en las empresas, la natalidad, etcétera, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que disputar un discurso muy racista que está viniendo, que no solo por parte de la extrema derecha, sino por parte de algunos grupos que se consideran como el Frente Obrero Izquierda, ¿no? Que es el discurso anti-inmigración, ¿no? Y os aconsejo, porque esta últimamente es como mi lectura de cabecera, o sea, Lea Ypi, no sé si la conocéis, es una filósofa marxista maravillosa, que está escribiendo mucho, bueno, tiene un libro que es precioso, nos lo hemos leído las dos, ¿no? Que se llama Libre. Ella nació en un país comunista, pero ahora está escribiendo mucho sobre la migración y cómo la migración es necesaria y tenemos que discutir todo ese debate antimigratorio que parece estar floreciendo, ¿no? En los barrios más obreros y tal. Os recomiendo su lectura. Y bueno, yo creo que de todos los hilos que habéis tirado, me apetecía recoger esos. No sé por dónde querréis continuar. No, yo tampoco lo sé. A ver.
A ver por dónde continuamos, porque es verdad que se han puesto sobre la mesa muchos hilos, como decía Alicia, y muchos muy interesantes que podríamos estar hablando, ¿no? Horas. Recogiendo también lo que nos ha preguntado Vicent, yo creo que es importante, a ver, como... Es que muchas de las cosas ya las has dicho, ¿no? Lo que había pensado. Bueno, creo que es importante primero entender esa parte de que el cuidado, hay cuidados físicos y cuidados emocionales. Y es verdad que últimamente es un discurso muy burgués, pero es un discurso real porque una de las cosas que muestran, por ejemplo, Hochschild o hay ahora algún... Bueno, sobre todo ella, ¿no? También Sara Ahmed, ¿no? Todo este tema de la importancia de las emociones y cómo, bueno, ya lo hablabas, ¿no? Cómo de importante es erotizar el discurso, ¿no? Es verdad que existe todo ese debate de cómo construimos un discurso más atractivo, ¿no? Pero también toda la rabia y la insatisfacción que la falta de oportunidades o las dificultades en las condiciones materiales de vida nos generan y que generalmente han sido apartadas del discurso, ¿no? Apartadas de nuestras disputas. Yo creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. Creo que es este reparto desigual o este acceso desigual tanto a las condiciones materiales de vida, que por tanto también accedes a peores tiempos, ¿no? Está generando muchísimo malestar que deberíamos de pensar cómo lo podemos resolver y cómo lo podemos canalizar, ¿no? Creo que es muy importante y sobre todo porque es muy importante, a pesar que no niega que existan condiciones materiales de vida muy diferentes, ¿no? Que hay mucha diferencia por clase social. El género aquí lo atraviesa todo y vemos cómo las ricas también son las que planifican los tiempos y los cuidados, aunque ellas no las ejerzan, no es Ana Mato mirando, pero seguramente su marido ni lo miraba, ¿no? Ni se dedicaba a pensar quién podía vestir mejor a sus hijos, ¿no? Es decir, es el privilegio máximo, pero el género aquí también lo atraviesa y también lo tenemos que tener en cuenta como de importante, porque lo decías bien, ¿no? Muchas veces se prioriza algunas metas, ¿no? Y algunas políticas también y algunos problemas, como es de importante también entender que como el género, como decías bien, la raza, ¿no? La etnia, el origen, está atravesando todas estos malestares y estas desigualdades. Y por eso, ¿no? Que hablabas también, creo que también es muy interesante que empecemos, sé que es muy difícil, porque muchos de estos estándares que hemos hablado, ¿no? Lo que hacen es construir nuestra identidad y construir la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Y es muy difícil romper eso, es que es muy difícil porque lo hemos interiorizado, ¿no? Vicent decía, es que es muy difícil que mis padres cambien de roles. Bueno, claro, es que ellos se entienden a ellos mismos con esos roles, ¿no? Y es muy complicado. Es muy complicado intentar cambiar esa cuestión, ¿no? Y ahora se está hablando mucho, además desde el marxismo, desde el feminismo marxista, se ha recogido mucho el debate del evolucionismo de la familia, ¿no? Y creo que es un elemento también fundamental que tengamos en cuenta, que empecemos a pensar, que ya lo sabemos, ¿no? Que nuestro bienestar depende del trabajo gratuito de las mujeres, pero que ese trabajo gratuito de las mujeres se organiza alrededor de la idea de la familia y de la idea del amor maternal y de la idea del amor de las hijas respecto a los padres, ¿no? Y creo que eso lo tendríamos también que intentar disputar. Estamos disputando, creo que hicisteis unas jornadas de disputar el placer, ¿no? Pues el deseo, bueno, pues el amor también lo deberíamos empezar a disputar, o al menos esa idea de amor que tenemos muy heteronormativa. Yo creo que, para complementar un poco lo que ha dicho Alicia, creo que también es muy importante que si hablamos de cuidados, ¿no? Que empecemos a hablar de ese cuidador universal del que nos habla Nancy Fraser, ¿no? De que todos debemos de cuidar, ¿no? No es algo como un retorno, porque hay cuidados que nunca podremos devolver, ¿no? No es retornar, creo yo, no es retornar lo que se nos ha dado, o porque
hay gente que es muy maltratada constantemente, ¿no? Sino que el cuidado ha de ser general y hemos de hacer políticas y hemos de pensar en relatos y en discursos donde ese reparto de los cuidados sea amplio, ¿no? Sea respecto a género, sea respecto a clases, sea respecto a instituciones, ¿no? Estado, empresas, familias, y que haya una rotación de los cuidados, porque claro, es que a veces además Alicia lo decía muy bien, los cuidados no son fáciles, por eso los hombres están entrando más en los cuidados de los niños, ¿no? Porque son más agradables en general, ¿no? Y porque sobre todo van desapareciendo con el tiempo, ¿no? Cuidar a gente mayor es al contrario, ¿no? Cuidar a enfermos es al contrario. Cuidar a gente con problemas de diversidad funcional muchas veces también es al contrario. No se acaba nunca, no es necesariamente muy agradable. Bueno, cuidar a niños tampoco es tan agradable, ¿eh? Pero creo que es importante que tengamos en cuenta, yo acabo así, ¿no? Como estamos ante un reto mayúsculo que nosotros mismos con esos estándares hemos interiorizado nuestra identidad, eso es muy difícil romper con esos parámetros, ¿no? De identificación de lo que somos, de definición de una misma, cómo es importante el tema emocional, todo, y que es verdad que el sobreuso que se ha hecho de la salud, no se hablaba nunca y ahora se ha hablado demasiado y demasiado mal a veces, ¿no? Que banaliza mucho esta importancia de las emociones, esta importancia de la salud mental, y se ha banalizado en exceso, ¿no? Pero yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que cuidar es una necesidad física a veces muy rígida, ¿no? Pero es también una cuestión emocional que sobre todo hacen las mujeres. Ese cuidar de los conflictos familiares, ese de a qué casa de la familia vamos a ir a comer en Navidad, ¿no? Ese de a quién sentamos en la mesa de cuando se casan los hijos, ¿no? Todo eso lo hacen las mujeres, y cómo es importante también tener en cuenta los malestares que generan también los afectos, los cuidados, perdona. Hay una cosa que pensaba, ¿no? Cuando escuchaba a Alicia, que a veces hacemos mucho, y es que tenemos debates excesivamente pensando en los adultos, ¿no? Y es todavía más difícil eso, ¿no? Cómo introducimos la voz de los más jóvenes, de los niños, en estas necesidades que nosotros disputamos, sobre todo entre hombres y mujeres, ¿no? Cuando hablamos de la lactancia, aquí es cierto, es como una obligación de los estándares, pero ¿dónde tenemos ahí, ¿no? Las necesidades o las demandas de los más pequeños, ¿no? Y de los más jóvenes? Que yo creo que también es importante tener en cuenta, que no tengo solución ni nada más que decir sobre esto, ¿no? Quizás ellas pueden hablar más, pero ¿dónde ponemos esto? Y dónde en nuestro discurso y nuestro relato político también deberíamos de atender que hay necesidades que quizás no estamos atendiendo y estamos priorizando nuestras necesidades de personas adultas. Antes de pasarle la palabra a Samuel, es que quería contestar una cosa que has dicho que me ha encantado, ejemplificándola, porque aquí, bueno, hay sentada en la mesa una persona que participó del gobierno municipalista de Carmena. Qué maravilla, de 4 años nos regalasteis en Madrid y bueno, no regalasteis, no digo que dentro fuera bueno ni fácil, pero Madrid cambió. O sea, Madrid fue una ciudad donde los barrios decidían muchas de las cosas que ocurrían, donde la participación ciudadana se notó en el diseño de la ciudad, etcétera. Y yo creo que la clave está, que tú decías, de que todas las personas participen en el diseño de una ciudad, que me parece fundamental, en el municipalismo y en los gobiernos más locales, que son los que pueden responder más fácilmente a las necesidades de la gente. Y quería ejemplificarlo con un proyecto que estamos llevando a cabo en la Universidad de Alicante,
en colaboración con 2 asociaciones vecinales del barrio Raval Roig y de Carolinas, que es un proyecto de hacer un espacio comunitario donde la gente se junte. Llevamos 2 años haciéndolo. El primero, queríamos meter los ejes de soberanía alimentaria, o sea, dar a conocer, como decíais, comercios locales, de que tengan un impacto menor en el medio ambiente, etcétera, y también el eje de feminismos y el eje de participación, ¿no? Entonces, ese primer año fue como de tanteo, pero del segundo año ha salido un plan estratégico. El propio barrio dijo, tenemos unos problemas, queremos resolverlos, el ayuntamiento no nos escucha, vamos a hacer un plan estratégico para dividir las acciones que queremos que sean incidencia política, o sea, hacer presión a las administraciones, y aquellas que podamos responder la ciudadanía, las que nos autogestionemos. Y en este plan estratégico han participado los niños y niñas. O sea, y ha sido precioso. Hemos hecho una técnica que se llama Corema, que es diseñar geográficamente con qué partes del barrio te relacionas mejor y con cuáles no, y tal. Y entonces yo creo que en lo local hay una respuesta muy clara. Que enlazo brevemente con una de las preguntas para que no se nos queden, que era la reducción de la jornada escolar, ¿no? ¿Qué perspectivas puede dar la reducción de la jornada escolar para mejorar los tiempos? Y no hay evidencia científica de que la jornada escolar mejore en el rendimiento de los alumnos y alumnas. Es decir, esto no se está debatiendo, no se está trayendo a la arena política porque mejore la vida de alumnos y alumnas. Se está trayendo porque a lo mejor es necesario que la comunidad escolar, y me refiero sobre todo al profesorado, haga más racionales sus horarios de trabajo. Pero claro, aquí estamos ante un desafío otra vez de clase. ¿Qué pasa después de esa jornada laboral con hijos e hijas que tienen familias que trabajan hasta las 7 y 8 de la tarde? Entonces ahí o cuentas con recursos económicos o volvemos a estar en un debate burgués. Es decir, en tanto que no haya recursos públicos que atiendan con calidad a los menores, se va a seguir segregando y seguramente la brecha crecerá más entre el alumnado que desde las 3 de la tarde está en la calle sin poder acceder a recursos, que aquellos que tengan recursos económicos para pagar clases extraescolares, etcétera, ¿no? O sea, quería dar esa pincelada para que no se nos olvide un tema fundamental. ¿Qué de temas? Yo creo que la gestión de la carga mental tiene mucho que ver con la asfixia en torno a 2 conceptos. Uno son las expectativas que justamente pues esos estándares generan, y que nos marcamos como metas a alcanzar, ¿no? Y la gestión de las expectativas creo que reside gran parte de la acción política. Y luego la necesidad continua de tiempo. Y por eso enlaza con el tema de la jornada de hoy. La carga mental, creo, de forma mayoritaria, y ahora que soy padre y que comparto mucho conversaciones con mi pareja, reside en la falta de tiempo de poder poner a disposición los cuidados que pensamos que nuestro hijo y nuestra hija necesitan, y luego nuestros padres y nuestras madres necesitan en paralelo. Y la falta de tiempo viene pues porque los dos trabajamos, nos organizamos el tiempo como podemos, pero es una carga mental constante, decir, no estoy llegando a esa expectativa que se me ha marcado. Y no estoy llegando porque vivimos bajo este sistema de que parece incuestionable que se pueda remunerar el trabajo de cuidados. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. Es que ese trabajo de cuidados tiene que ser plenamente remunerado. Porque por el camino se nos olvida 2 conceptos que a mí me encanta escuchar de Yayo Herrero. Es nuestra interdependencia constante en la vida. Siempre dependemos del cuidado de alguien, bien sea cuando somos pequeños el de nuestros familiares, cuando somos adultos el de nuestros compañeros de vida, nuestros amigos y demás, cuando somos mayores es más evidente aún. Y nuestra ecodependencia, nuestra dependencia de los ecosistemas que habitamos, de los bienes materiales que tenemos a disposición. Y justamente el capitalismo desprestigia a ambos, porque se basa en no remunerar nunca los trabajos de cuidados y extraer la máxima productividad de los recursos naturales de nuestros ecosistemas, importándole muy poco lo que va a pasar en el futuro más próximo, tanto con nuestros cuidados como con los recursos naturales. Y en esa falta de remuneración, claro, es evidentemente totalmente intencionada. Las desigualdades de clases se acentúan aún más cuando no se remuneran los trabajos de cuidados, porque Ana Mato tenía quien vistiese mientras su marido se había ido en el Jaguar
a donde fuera. Que aparece con un champiñón. Claro. Y mientras nosotros nos tenemos que estrujar la cabeza con esa carga mental de cómo consigo, si yo a las 9 tengo que entrar a trabajar, dejar a mis hijos en la escuela infantil o en el colegio con todo medianamente preparado, que ya no voy a llegar al trabajo a tiempo, pues bueno, pues tendré que pagar la escuela matinera o tendré que contratar a alguien para que venga a echarme una mano por las mañanas. Pero estamos quitándonos de parte de nuestro tiempo y de parte de nuestro dinero por la condición de precariedad que vivimos, mientras a las grandes élites es que les da igual. Les da igual porque disponer de algo de sus recursos económicos para que alguien ejerza los trabajos de cuidados les importa bien poco. Y más poco le importa las condiciones en las que se ejercen esos cuidados, que muchas veces es aún más precario que la propia disposición de la no disposición de dinero, ¿no? En muchas ocasiones casi sería mejor que no estuviesen ni ejerciendo esos cuidados. Pero es esa gestión de las expectativas, pero es por la ausencia de tiempo. Porque estamos permanentemente pensando y angustiándonos en no llegar a todo. Yo creo que es una sensación muy mayoritaria, sobre todo que tenéis las mujeres y las mujeres que ejercéis cuidados. Creo que si preguntaseis por qué, en dónde reside la carga mental, es en el no llegar a todo. Y es el no llegar a todo porque la parte esencial de nuestra vida, a la que deberíamos de llegar, que es el cuidar a las personas de las que nos rodeamos, no es remunerada. Y sin remuneración, bajo el sistema que vivimos, pues es imposible vivir. Entonces, en la remuneración para la disposición de ese tiempo de cuidados creo que reside gran parte de reducir la carga mental. Y nada, yo me quedo con eso, con la necesidad de cuidar con lo que el contexto exige. No como una obligación, efectivamente, pero no como una obligación basada en estándares de a esta edad tienes que hacer esto, a esta otra edad vas a tener que hacer esto, sino que hay que mirar muy bien qué exige el contexto en el que nos movemos. La forma en la que se articulan las ciudades también tiene mucho que ver con la capacidad y la disposición de poder cuidar. Lo estabas enunciando al principio. El urbanismo, antes de la existencia de los coches, se pensaba mucho más en ese urbanismo de comunidad, porque la forma de cuidar estaba vinculado a lo cercano. Cuando el capitalismo empieza a entender que en la ciudad tiene el máximo exponente de la extracción de recursos posible, pues empieza a desvincularnos de los cuidados para que paguemos por esos cuidados también. Y se olvida totalmente la conciencia de ser como ente colectivo y se pasa a esa suma de individualidades en las que los cuidados, cuando lo pensamos como una suma de individualidades, pues están en el último lugar. Bueno, si os parece, podríamos abrir un turno de sugerencias, preguntas, recoger unas cuantas y luego dejar una última intervención, ¿no?, para responder. Entonces, si la gente quiere ir levantando la mano y acercándose para coger el micro, ir viniendo, Héctor. Y mientras tanto, suelo hacer pequeñísimos apuntes sobre algunas cuestiones que se han comentado. Bueno, respecto a la jornada escolar, Sandra y yo y bueno, todo el equipo de la UV llevamos meses con una investigación bastante importante con respecto a eso. Entonces, a la gente que le interese, le recomiendo que esté atenta porque es un temazo, ¿no? Y me encanta que lo hayas planteado, cómo se ha implantado la jornada continua, sobre todo aquí en el País Valencià, en los colegios de una manera brutal, totalmente por exigencias y por necesidades legítimas de horario de los profesores, pero sin tener en cuenta sobre todo a las infancias y a las familias. Es un temazo. Y luego también con respecto al tema de la carga mental y la responsabilidad, que yo no utilizo tanto el término de carga mental porque sí creo que siempre que hay términos mainstream en los medios a veces hay que pararse a pensar como marxistas por qué lo son, pero sí que veo que es un problema que está de lleno en la clase trabajadora y quería hacer simplemente un ejemplo muy, muy esclarecedor que tuve el privilegio de estar en una cooperativa trabajando unos meses, se llama El Rogle, una cooperativa que hay en Valencia de abogadas, sociólogas que están especializadas en derecho a la vivienda. Había un servicio genial y fantástico que el ayuntamiento ha dejado de renovar, de una oficina de derecho a la vivienda, donde las personas podían ir a asesorarse sobre si tenían problemas con su casero, tenían problemas con la hipoteca, y estaba gestionado por esta cooperativa. Yo estuve allí y ahora lo han decidido no renovarlo y cambiarlo por una oficina de antiocupación que tiene 2 llamadas al mes, para sorpresa de nadie. Y sorprendentemente, o no, la gran mayoría de gente que acudía en representación de su familia a esa oficina a gestionar el problema, ¿quiénes eran? Las mujeres.
Y eso al final es un problema que atraviesa nuestra clase, porque en contra un poco de este modelo, ¿no? Del hombre proveedor, pues muchas veces cuando ese modelo fallaba, el último bastión de la casa y quien tenía esa responsabilización sobre proteger su hogar y proteger a su familia y que tenía esa carga mental, pues eran las mujeres. Y yo creo que ejemplos como ese nos podemos encontrar muchísimos. Y ya lo último, en referencia al gobierno de la Comunidad de Madrid, no puedo no hacer referencia a Carlos Sánchez Mato, que bueno, que estuvo allí dando la batalla por todas y por todos y contribuyó a que eso saliese medio bien, podemos decir, ¿no? Y nada, abrimos turno de preguntas. No voy a hacer una pregunta, tampoco una reflexión, simplemente quiero decir que el que pregunte se tiene que poner aquí y tiene que mirar pues a la gente, ¿vale? Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Yo quería preguntar porque se ha comentado lo del tema de que se acepta lo de los 30 minutos, ¿no? Para desplazarse al trabajo y que eso genera en cómo se construyen las ciudades. Entonces, claro, se ha comentado lo de añadir el transporte público para facilitar todo el movimiento hacia esos puestos de trabajo. Entonces pienso que tal vez eso perjudica más que ayuda, porque al final es como, vale, podemos seguir construyendo como estamos porque al final metemos una línea de metro, una línea de tren o de autobús y desviamos la atención, ¿no? Del punto importante, entre comillas, ¿no? Que sería porque estamos tan lejos del puesto de trabajo como construimos las ciudades. Eso, para reflexión. Buenas. Yo quería preguntar al compañero que ha mencionado, porque a mí me interesa mucho la relación entre mercado, planificación, y usted ha comentado que ahora mismo, digamos, que la planificación, bueno, el diseño urbanístico está regido por la ley del mercado, por la anarquía del mercado, por la rentabilidad, y que una planificación centrada más en las necesidades humanas probablemente conllevaría una bajada de productividad. Mi pregunta es, ¿cuánto? ¿No? O sea, incluso si realmente, ¿qué evidencia empírica si eso realmente es así? ¿Qué grado de mercantilización tiene la gestión urbanística? Porque sabemos como marxistas que muchas veces la planificación puede ser superior al mercado. Y también quería saber si realmente en caso de que fuera una bajada de productividad, pues cuánto, porque yo entiendo que, en fin, que además con el tema de crecimiento, que no hace falta crecer indefinidamente, pero yo creo que los tiempos son importantes y un frenazo de golpe, una bajada de productividad muy fuerte, puede ser incluso contraproducente, puede llevar a mucha gente a que no entienda esa gestión urbanística. Entonces un poco ese tema de planificación, mercado y la gestión urbana, porque me interesa mucho. Muchas gracias. Ay, perdona. A ver, voy a empezar por el final porque luego hila con la primera pregunta. No lo sé cuánto bajaría la productividad. ¿No estás allí? Supongo que dependerá muchísimo de hasta qué grado se implemente unas políticas urbanísticas y de movilidad centradas en las necesidades del contexto que vivimos de crisis ecológica y social y de recurrir a esa proximidad. Pero era más allá en la reflexión de los indicadores en los que nos fijamos para medir la buena salud de una ciudad o de un estado o de una comunidad autónoma, cómo contravienen realmente con los indicadores de medir nuestra salud puramente física y mental y con la salud de nuestros ecosistemas. Además, dices que preocuparía cuánto puede bajar la productividad. Igual es justo lo que necesitamos, ¿no? Que suponga un verdadero crack en los estándares actuales de medida de la economía, el pensar ciudades y formas de interaccionar con ella, que están evidentemente pensados en la forma más sostenible, puramente dicha, de pensar nuestro futuro y cómo choca con esos intereses económicos que decimos. Y el urbanismo, el problema es que ahora mismo no hay planificación urbana en ningún sitio. Es decir, no se está utilizando como el instrumento de planificación que debería ser bajo los estándares en los que se concepciona el urbanismo, ¿no? Que es de diseño de ciudades pensadas para las personas. Es que ahora mismo hay ciudades pensadas para los mercados.
Entonces no es una herramienta de planificación, sino es una pura herramienta del capitalismo. De qué manera puedo seguir tejiendo mis propias redes en la ciudad para seguir extrayendo la máxima rentabilidad de esta ciudad. Si evidentemente fuese una herramienta de planificación puramente dicha, basada en los intereses que podemos defender, las que estamos aquí hoy sentadas, iba a contravenir este crecimiento del capitalismo, iba a contravenir el Producto Interior Bruto y la forma en la que lo medimos. El tema es que no se hace así. Ha habido muchos tumbos en la forma de planificar nuestras ciudades, pero hubo uno en concreto en torno a la zonificación de ciudades que fue el verdaderamente pernicioso, cuando es que se empezaron a planificar después de la Segunda Guerra Mundial. Intentaron llevar a todas las ciudades de Europa la zonificación de ciudades entre zonas de residencia, zonas de trabajo, zonas de ocio, ¿vale? Y eso lo que venía era a instaurar el modelo del capitalismo puramente fordista en la propia ciudad, ¿no? De vamos a generarte unas necesidades de desplazamiento tales que tú vas a necesitar un coche, que esta ciudad va a necesitar una barbaridad de autopistas y vamos a potenciar el crecimiento de las ciudades y de su Producto Interior Bruto en torno a este sistema. Es decir, no era una estrategia planificada para mejorar nuestra calidad de vida, sino que era una herramienta de planificación, pero para mejorar los intereses económicos y los resultados económicos de las ciudades. Si se utilizase para el bien, es decir, que la planificación urbana se aterrizase en torno a determinadas necesidades de movilidad cuando se va a modificar en algún punto esa planificación. ¿Qué necesidades puramente de ciudad va a tener ahí? Escuelas infantiles, comercios de proximidad, la propia relación residencia-trabajo que estuviese cercana. Si miráis cualquier mapa, hay un montón de mapas en los que de un color te plantean dónde reside mayoritariamente la clase trabajadora y dónde tiene que moverse para los puestos de trabajo, veréis que están totalmente polarizados. En el caso de Madrid, que es el que más conozco, en la zona sur-suroeste es donde vive la inmensa mayoría de la clase trabajadora y se desplazan al noreste, completamente diametralmente opuesto. No sé si habréis escuchado la Operación Chamartín en Madrid, que fue parte de nuestras batallas allí no tan fructíferas. Justamente iba a llevar más puestos de oficina en la zona noreste de la ciudad, es decir, donde ya había un exceso de puestos de oficina. Este modelo de reproducir ese urbanismo, claro que lo utilizan como una herramienta, pero es una herramienta de decir, si tenemos que diseñar vivienda para la clase trabajadora, ¿dónde la vamos a poner? En el sur y suroeste. Si tenemos que pensar en edificios de oficinas, ¿dónde lo vamos a poner? En el norte y en el noreste. Entonces eso, planificarlo desde el punto de vista del transporte público es complejísimo, porque es tal batería de gente que se tiene que mover todos los días a la misma hora que estaríamos sobredimensionando de tal manera el transporte público que sería inviable con una línea de metro, que sería inviable hasta con una línea de BRT, que son unos autobuses que recogen en un par de paradas y directos a un único destino. La planificación tiene que ser totalmente cohesionada, es decir, los puestos de trabajo, los centros educativos tienen que estar integrados en los propios barrios. Deberíamos no necesitar movernos del barrio para poder pasar nuestro día y así dispondríamos de muchísimo más tiempo para el resto de tareas. Pero evidentemente, como no quieren que tengamos de ese exceso de tiempo y quieren hasta extraernos el tiempo de movernos a nuestro puesto de trabajo, el urbanismo se interpreta como herramienta para lo contrario, como herramienta para generar esa polaridad. El caso de Madrid, además, en el punto de la planificación urbana, es que es especialmente perverso. Hasta la propia configuración del viento en la ciudad y dónde se acumulan los gases más contaminantes o dónde se han diseñado las depuradoras y las incineradoras, están en el sur y en el sureste, donde reside la clase trabajadora. Es hasta ese punto en el que se coge la herramienta urbanística y se malinterpreta y se pervierte hasta llevarlo hasta las últimas consecuencias de la clase trabajadora, que es la que no son, o sea, la clase trabajadora sufrir las consecuencias de esa planificación, y la élite económica, que no nos olvidemos que son quienes diseñan nuestro urbanismo, los que nos van a marcar de qué manera te vas a mover, dónde vas a residir, dónde vas a comprar y dónde te vas a mover para trabajar. Es decir, no es una herramienta al servicio de las clases populares. O sea, estaríamos bastante engañados si pensásemos que es así. Es una herramienta para perpetuar este modelo y lo hace a la perfección. No sé si he respondido, pero el transporte público realmente no debería de... tendríamos que planificar ciudades en las que sería el complemento perfecto a las ciudades. Es decir, vamos a intentar vivir, tener nuestras necesidades cubiertas en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestro contexto más cercano, y que el transporte público sea el complemento perfecto para aquello a lo que andando no podemos llegar. Pero no como que sea la sustitución del coche, porque si no, efectivamente, estaríamos cambiando
algo del sistema en el que evidentemente, pues bueno, la ocupación del espacio público, que es un debate interesante, sería menor para la movilidad privada, para el coche, pero habría otros muchísimos ejes que estaríamos poniendo a disposición nuestro tiempo a ese sistema capitalista que nos quiere decir cómo nos movemos. Es decir, la recuperación de nuestras ciudades no pasa por trasladar la forma de movernos al transporte público, pasa evidentemente para que el transporte público sea el complemento perfecto. Hay que contemplar también el transporte público como que es el único modo de transporte universal. Hay gente que no puede caminar, hay gente que no puede moverse en bicicleta. La inmensa mayoría de la población no puede moverse en coche porque ni tiene la edad para sacarse un carnet de conducir, ni tiene igual las capacidades para poder conducir, pero todo el mundo puede usar el transporte público. Otra cosa es que no lo tengamos accesible. Pero tenemos que revertirlo a que el transporte público sea el complemento perfecto a la movilidad, ¿vale? Y no el coche, como se está pensando ahora, que realmente no es el complemento, sino que es el ingrediente central. Pero en las necesidades cotidianas deberíamos de poder cubrirlas bajo criterios de proximidad, porque además el marco en el que nos estamos moviendo nos va a empujar a ello, aunque el urbanismo se empeñe en darle la espalda a esto. Vale, sí. Bueno, yo voy a hacer mi última intervención, pero no quería dejar de decir dos cosas. Una, la que nos ha colado el Ayuntamiento de Alicante, que tú decías que ha desaparecido un servicio de asesoría. Valencia. No, en Valencia lo decías y yo te voy a decir lo que ha pasado en Alicante. Que estaba gestionado por una cooperativa, por cierto, modelo maravilloso de empresa. La economía social y solidaria favorece mucho más la corresponsabilidad, los horarios justos, equitativos que otros modelos de empresa. Pero el Ayuntamiento de Alicante, frente a esta crisis que tenemos demográfica, se le ha ocurrido poner una oficina en favor de la familia, o sea, una oficina antiaborto, que es un chiringuito que creó el año pasado dotado de 8.000 euros y este año ya van 400.000. O sea que estos son los modelos que nos están vendiendo para frenar esta crisis demográfica. Y luego, por último, o sea, tú decías que las intervenciones son muy adultocentristas y es verdad, y a veces también pecamos de urbanocentristas, porque hablar de Madrid, es verdad, esto nos pasa mucho a las madrileñas y a los madrileños, que cuando hablamos de desafíos, estamos hablando de un modelo de ciudad de 3 millones de personas, o ayer que estuve en una charla sobre transiciones ecosociales, que venían 2 personas peruanas hablando de Lima, que son 13 millones de personas. O sea, esos modelos de ciudad no sirven para España. España es un país, en su mayoría, muy despoblado, y las que vivimos en Alicante tenemos la suerte de vivir en la ciudad de la media hora. O sea, en esta ciudad, en media hora, te desplazas a todas partes. Y si no puedes ir en coche, vas en transporte público. Entonces, yo creo que también hay una política que tenemos que tener en cuenta en España, cuando se llevaban las manos a la cabeza con el desafío catalán, de tal, que es que realmente los gobiernos tienen que empezar a ser gobiernos mucho más locales. O sea, que sería maravilloso un país de 7 millones de personas, Cataluña, o un país país valenciano, no sé cuántos habitantes tiene, pero que tuviéramos más capacidad de autogobierno, porque esto solucionaría gran parte de los problemas de movilidad, y además ahora con el teletrabajo creo que se ha abierto un escenario de posibilidad enorme, que es no tener que extraer de nuestro tiempo el tiempo de transporte, el tiempo de gestión y muchas otras cosas. Quería un poco dejarlo en esa mirada menos urbanocéntrica, porque a veces cuando hablamos no nos estamos dirigiendo a las personas que viven en pueblos y que digamos que tienen otros desafíos distintos, ¿no?, de planificación urbana. Y lo dejo ahí. Sí, mira, justo. Yo quería apuntar lo mismo, porque es una de mis... Bueno, yo vivo en Alcoy, soy una militante, ¿no?, de Alcoy, todo y que trabajo en Valencia, ¿no? Entonces creo que es muy importante también, y hay mucha menos investigación y hay mucha menos propuestas políticas que lleguen, ¿no?, estas ciudades intermedias. Que es verdad que las grandes ciudades tienen muchos problemas que se han de atender, pero a veces tapan mucho el debate, ¿no? Ya no las buenas cosas, que claro, Alicante no es Alcoy, en Alcoy puedes llegar a 10 minutos en todos los sitios, pero yo no puedo llegar a mi trabajo, ¿no? Tendría que trabajar en otro sitio. Entonces creo que es importante que también pensemos en esos términos, ¿no? En ciudades
además que el otro día lo calculé, pero ahora no me acuerdo, pero un elevado porcentaje de personas vivimos en ciudades intermedias. Y creo que pequeñas intermedias, entre 20.000 y 100.000, ¿no?, habitantes. Yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta eso, que hagamos propuestas generales, ¿no?, como marcos generales, que luego en la política local, municipal, no llegamos a tiempo a proponer esas cosas, no tenemos suficientes recursos para hacer eso, pero de mancomunar servicios, los retos de movilidad, ¿no? Porque claro, yo ya entiendo que no podemos tener un hospital en cada pueblo, ¿no? Pero tendríamos que pensar en esas cuestiones, cómo localizamos servicios, cómo, dependiendo del perfil de esas ciudades, estoy pensando en Benidorm, que todos los colegios públicos, o la gran mayoría de colegios públicos están, que hay alguien de Benidorm por aquí que ríe, no, vale, que están a la otra punta, ¿no?, como en la ciudad educativa, y tienes que trasladarte. Yo creo que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Tener en cuenta que Barcelona, Valencia, Madrid son nodos fundamentales de nuestro Estado, pero que la gran mayoría de las personas vivimos lejos de esos lugares. Luego, quería decir, porque me lo he apuntado, ya que no hay preguntas, pues ya hablo yo, que también tengo muchas cosas apuntadas, y creo que en cierta medida venía, ¿no?, que tú le has contestado, Ismael, esa preocupación por qué dirán de nuestras propuestas, ¿no? ¿Por qué pensará la ciudadanía de nuestras propuestas? ¿Cómo puedo encajar en su sentido común? Que es algo que nos encontramos constantemente cuando intentamos hacer determinadas políticas, que los mismos tuyos te dicen: es que yo creo que no mantendrán, es que yo creo que se van a enfadar. Y que tiene mucho que ver con la desigualdad, pues que es que llevamos muchos años enfadados, ¿no? Que no pasa nada, que quizás tendríamos que priorizar nuestros propios enfados delante de los enfados. Ya sé que algunos enfados tienen consecuencias, ¿no?, muy graves para el equilibrio de algunas fuerzas, ¿no? Pero creo que es importante que ese privilegio de poder estar enfadados también pensemos que lo debemos de distribuir mejor. Y un apunte solo en el teletrabajo, que practico, yo practico constantemente el teletrabajo, pero ojo con plantearlo también como una opción, porque el teletrabajo es una trampa para las mujeres en los cuidados. Eso lo primero, porque ya que estás, pones una lavadora, y ya que estás, tiendes a la lavadora, y ya que estás, haces el sofrito del arroz, y ya que estás, tu hija que se ha quedado enferma te la quedas tú, ¿no? Y ya que estás en casa, por tanto, y después, que yo también veo que eso es muy importante, que el teletrabajo también va muy en contra de las interacciones entre los propios trabajadores y por tanto de la organización. Y eso lo deberíamos, de la organización y de la diversión también, que también lo tendríamos que tener en cuenta. No es lo mismo hacerte un café delante de la nevera, como hago yo, que hacértelo con alguna compañera de trabajo. Por tanto, creo que es importante tener en cuenta el teletrabajo, pero como un complemento, no como la solución, justo como decías, ¿no?, con el transporte público, no como la solución, o no para mejorar, ¿no?, o hacer un parche en determinadas necesidades. Bueno, no tengo servicios de cuidado, no tengo políticas de conciliación, vamos a optar por el teletrabajo, que se está utilizando como política de conciliación y lo estamos utilizando como política de conciliación, pero también es una trampa que deberíamos de usar con una cierta precaución. Ya está. Bueno, de la jornada continua, nada. Sí. Cuidado. Gracias. Vale, para aportar a este debate, es totalmente cierto que la mayoría... Yo vivo ahora en una ciudad de 30.000 habitantes, entonces vivimos ahí, pero la inmensa mayoría de esas ciudades medianas están en la periferia de una ciudad más grande. Y esto es lo que hace que la movilidad sea tan compleja, porque aunque residamos ahí, luego nuestros trabajos están en la ciudad grande o también en otra periferia de esa ciudad grande. Entonces el problema de la movilidad siempre va a existir y por eso se plantea los ejemplos de ciudades grandes, porque concentran mucha de esa problemática que luego puede adaptarse al resto de ciudades. Yo ahora mismo vivo en una ciudad del área metropolitana de Valencia y los problemas de la ciudad no son por la movilidad dentro de la ciudad, son por las necesidades urbanísticas que se han impuesto de moverme fuera de la ciudad a mi puesto de trabajo. Entonces por eso es similar a la confección de los barrios de una gran ciudad.
y es donde reside el problema, en que tenemos forzada esa movilidad. El teletrabajo, hicimos un estudio hace poco del porcentaje de trabajos que se pudieran convertir a teletrabajo y es realmente insignificante en cuestiones de movilidad. Y además, luego, desde un punto de vista, como estabas comentando antes, llega a esa suma de individualidades y nos perdemos una gran parte de la colectivización del trabajo, donde se han ganado parte de las luchas sociales. Entonces se juntan estos dos ingredientes. Lo primero, que no resuelve gran parte del problema, porque todos los trabajos manipulativos, todos los trabajos de docencia, es muy complejo resolverlo de esta manera. Hay un gran porcentaje de los trabajos que no se resuelven con teletrabajo porque es inviable. Y luego que perdemos esta parte de colectividad. Entonces, había un apunte que quería decir antes y era en torno a la participación. Y es en el rechazo profundo que genera la participación. Cuando estábamos efectivamente en el Ayuntamiento de Madrid, una de las líneas que hubo como dos ejes muy potentes. Uno era la auditoría de las políticas públicas, que era, desde un punto de vista económico, social, de género, de clase, ver qué resultado habían tenido las políticas públicas que se habían implementado y que se querían implementar, que fue cuando se generó toda la auditoría de la deuda, cuando se miraban con todos estos criterios las políticas más trascendentes que se habían desarrollado en la ciudad, y luego efectivamente era la participación ciudadana, que fue el primer elemento que se cargó el PP cuando volvió, porque tienen un miedo atroz a preguntarnos. Y por lo que intentaba decir al principio, cuando nos preguntan, vislumbramos un futuro que choca con sus intereses. Y es ese futuro colectivo. Entonces, la participación ciudadana tiene que ser el eje central de cualquier tipo de política, incluso con el miedo a que lo que te respondan sea lo que tú no quieres escuchar. Pero es el espacio perfecto para divulgar, para concienciar, para llevar la conciencia de clase, para hacer ver puntos de vista que pues, la hegemonía cultural actual no permite ver. Si no fomentamos esos espacios de participación, aunque perdamos por el camino alguna de las batallas, nunca podremos hacer calar nuestro relato con las grietas que puede ir dejando el capitalismo. Entonces, también en esos procesos de decisión de cómo deben ser las herramientas urbanísticas, nunca se pregunta la participación ciudadana, más allá de dejar publicado en el boletín oficial correspondiente durante 15 días qué cambio quieres hacer, que está sujeto a alegaciones, que las contesto rapidito diciendo que deniego todas y a funcionar. Entonces, la participación ciudadana de raíz, desde la concepción de la idea hasta el desarrollo y la implementación de la misma, es un instrumento súper poderoso en la política municipal que creo que debería ser bandera de todo lo que, como partido de izquierdas, debemos llevar a nuestras ciudades. Pues si os parece lo vamos a dejar aquí, pero solamente apuntar que me había comentado Iván, ahora no veo dónde está, que vamos a tener un paroncito ahora para hacer un café y aquí fuera. Y a las 12, si no me equivoco, volvemos para el siguiente acto. Y nada, muchas gracias por la atención y por el interés.